Vamos, ¿qué te parece si nos ponemos de pie un minuto y vamos a leer en Hechos, capítulo 1, versículo 8? Vamos a leer la palabra de Dios y hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en esta mañana. Dios y el Espíritu Santo. Pero antes quiero leer Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a volver a leer esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo dice el Señor Jesús a sus discípulos. Y hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿No? Hace 2 domingos que venimos hablando como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿No? La Trinidad, la famosa Trinidad, ¿no? Que son una misma persona. ¿Sí? Por eso me llamó mucho la atención este versículo, ¿no? Que leímos hoy. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros o sobre ustedes. Otra versión dice el Espíritu Santo. Y para muchos, ¿no? Que vienen por primera vez o que hace poquito que vienen, o que realmente no entienden esta diferencia entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en esta mañana quiero contarte que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? El Espíritu Santo se comunica con nosotros cuando hablamos. Podemos descubrir esto en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2, que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Entonces, una característica que tiene el Espíritu Santo, iglesia, es que es una persona. ¿Sí? Es una persona de la Trinidad. Es una persona que se comunica continuamente con los hijos de Dios. ¿Sí? Y tiene también, no solamente que se comunica, sino también que tiene voluntad y decide. Miren lo que dice en 1 Corintios 12:11, no lo busques. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. También el Espíritu Santo no solamente comunica, sí, nos habla, sino también que Él hace su voluntad y a la vez decide. Pero también el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que ora e intercede por nosotros, ¿no? En Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, no solamente aprendemos en esta mañana que el Espíritu Santo es una persona, que no solamente el Espíritu Santo nos habla y comunica, que no solamente el Espíritu Santo tiene voluntad y decide por nosotros, por los hijos de Dios, sino también que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Intercede, es decir, una persona o alguien que intercede no es aquel que nos representa, que habla por otra. No, es una persona que nos representa y habla por nosotros. El Espíritu Santo también nos representa e intercede por nosotros. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Sí? Él intercede por nosotros. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios y como hijas de Dios oramos o le pedimos a Dios que nos dé una oración, el Espíritu Santo intercede por nosotros al Padre. ¿Amén? No solamente que intercede, sino que también el Espíritu Santo es un maestro. Nos enseña, dice la palabra de Dios. ¿Sí? En Juan capítulo 14, versículo 16 dice: mas el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo también nos enseña todas las cosas. ¿Sí? Nos enseña todas las cosas. ¿Y qué es esto de que nos enseña? El Espíritu Santo nos guía y el Espíritu Santo nos enseña a discernir y a tomar buenas decisiones. No, a veces muchos de nosotros, cuando estábamos lejos de Dios, tomábamos decisiones conforme a nuestro parecer, conforme a lo que nosotros queríamos, nos parecía, nos gustaba,
o nos habían enseñado. Y así, en reiteradas oportunidades, creo que de 10 decisiones, en mi caso 8 eran erradas y 2 eran asertivas, ¿no? 2 eran correctas. Pero dice la palabra de Dios que aquellos que conocemos a Jesús y lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador y somos bautizados por las aguas y obviamente que después somos bautizados en el Espíritu, dice que Él nos enseña a tomar buenas decisiones y Él nos enseña también, ¿sí? Dice, Él nos enseñará todas las cosas. Pero también el Espíritu Santo, al ser una persona, se entristece. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esto también nos enseña que el Espíritu Santo se pone triste. Así como nosotros nos ponemos tristes o nos ponemos alegres y tenemos emociones, el Espíritu Santo también se pone triste. ¿Y cuándo se pone triste el Espíritu Santo? Cuando tomamos malas decisiones, cuando no le damos el primer lugar, cuando decidimos por encima de la voluntad de Dios y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, cuando no le consultamos, cuando transitamos lugares y estamos en ambientes que Dios no nos llamó y que Dios no quiere que estemos como hijos de Él, cuando no decidimos bien o cuando nos rebelamos nos rebelamos de Él y de su palabra. Dice que el Espíritu Santo se entristece. Y a veces el Espíritu Santo también, aún como nosotros, se enoja. Dice en Isaías capítulo 63, versículo 10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Como vemos, iglesia, en esta mañana, hoy quiere el Señor que también podamos aprender que el Espíritu Santo es una persona que tiene emociones, que nos enseña, que intercede por nosotros y ora, sí, que es nuestro maestro, que nos enseña todas las cosas, que se enoja, sí, que Él tiene voluntad y decide y demás. Hoy en esta mañana, iglesia, Dios anhela que podamos aprender que el Espíritu Santo es realmente una persona. Y que así como cuidamos nuestra relación con Dios y así como cuidamos nuestra relación con nuestros seres queridos, con nuestro esposo, esposa, con nuestra novia, y velamos para que la otra persona se sienta bien porque la amamos, así también Dios anhela en esta mañana, iglesia, que podamos cuidar al Espíritu Santo, que podamos cuidar el Espíritu Santo que mora en nosotros, que podamos creer y entender con nuestro corazón y tomar esta palabra de que es una persona y que no ya se trata de nosotros mismos, sino de a quién hemos recibido y quién gobierna nuestra vida. Gobierna nuestra naturaleza humana, gobierna nuestra personalidad, nuestro carácter, gobierna mi persona o la persona del Espíritu Santo en mi vida. ¿Quién decide? ¿Decido yo lo que me parece, como siempre lo he hecho? ¿O decide Dios en mi vida a través del Espíritu Santo? Y me podés preguntar, ¿cómo podemos tener esta experiencia con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo tener esta experiencia con esta persona? Sí, porque creo en Dios, me podés decir. Recibí a Jesús en mi corazón, pero todavía me cuesta decisiones tomar, todavía me cuesta dejar cosas, todavía me cuesta dejar mi pasado, o todavía estoy atado o atada a una circunstancia o a una situación. Tengo buenas intenciones en mi corazón, me ha pasado muchas veces. Quiero hacer las cosas bien delante de Dios, pero no puedo. Quiero hacer las cosas bien delante de Dios, quiero agradarlo a Él, porque le entregué mi corazón a Él, pero no puedo. Hay algo todavía que impide que yo pueda
ser transformado por el Espíritu Santo. No sé cuánto les pasó, a mí me pasó en reiteradas oportunidades, me he hecho esta pregunta: Señor, vengo a la iglesia, Señor, te recibí como mi Señor y Salvador, e intento pero no puedo, fallo una y otra vez, Hoy Dios quiere enseñarnos cómo experimentar al Espíritu Santo. ¿En qué área de nuestra vida podemos experimentar al Espíritu Santo? Hoy quiero contarte una historia cortita para que no se haga larga. Está en Juan capítulo 3, en la historia de Nicodemo. No sé si alguno la escuchó. La historia de Nicodemo. Nicodemo era un judío prestigioso, ¿sí? Pertenecía al Sanedrín, que era como el consejo de judíos, ¿sí? De sacerdotes de ese tiempo, ¿sí? Era un hombre reconocido, con un prestigio en la comunidad, ¿sí? Era un miembro del Sanedrín y era fuertemente religioso. Era un hombre que creía en Dios y era una persona sumamente religiosa que hacía todas las cosas bien según la religión judía. ¿Sí? No solamente que hacía todas las cosas bien, sino que estaba en un lugar, ¿sí? De privilegio. Era un representante de la iglesia, de la iglesia judía, ¿sí? En ese tiempo. Y dice que él escuchó de Jesús. Y dice que de noche fue al encuentro con Jesús, ¿sí? Para ver qué es lo que sucedía, ¿no? Y ahí donde Jesús y Nicodemo comienza una conversación en Juan capítulo 3, versículos 2, 3 y 4 y 5, ¿sí? Empieza una conversación y comienzan a dialogar. Y el Señor ahí en ese momento, entre esa ida y vuelta entre Jesús y Nicodemo, surge un concepto que hasta ese momento no entraba y no se entendía, que dice en Juan capítulo 3, versículo 2, de cierto te digo, le dijo Jesús a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren esto, dos conceptos le da Jesús a Nicodemo. Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante en Juan 3:5 dice, y luego más adelante le dice, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras le quiere decir que el que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Y la única manera, iglesia, de entrar es nacer en el agua, del agua, que es el bautismo. Pero también dice que la otra manera, aparte del bautismo, que ambas son necesarias, es que naciere del Espíritu. Que naciere del Espíritu. Amén. Entonces, en primer lugar, la salvación viene por el Espíritu Santo. Este hombre era un hombre justo, hacía todas las cosas bien, pero le faltaba algo, que era nacer del Espíritu. Y le faltaba algo, pasar por las aguas, ser bautizados. Le faltaba ser lleno del Espíritu Santo. Y seguramente en esta mañana podés decir, estoy yendo a la iglesia, estoy yendo a los grupos, aún así podés estar bautizado o bautizada, pero si todavía no fuiste lleno del Espíritu Santo, hoy en esta mañana Dios anhela, iglesia, que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Que podamos ser transformados por su poder. Que podamos ser libertados. Que podamos ser sanos para después ser salvos. Hoy Dios anhela, iglesia, que puedas ser salvo también. Si todavía no lo recibiste a Jesús
como tu Señor y Salvador, si venís todo el año escuchando, desde tu casa, desde la puerta de tu casa, aún viniendo, pero todavía no entregaste a Jesús en tu corazón, esta es la oportunidad para poder ser salvo. Recibir a Jesús como Señor y Salvador, entregar tu vida a Él, ser bautizado por las aguas, pero también ser lleno por el Espíritu Santo. Y vas a ser transformado. Por eso la gente a veces no entiende. ¿Cómo ahora que vas a la iglesia sos otra persona? Cambiaste. Te lavaron la cabeza, me han dicho, ¿no? Y no es que nos lavaron la cabeza, es el Espíritu Santo, que cuando viene a nosotros somos transformados. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, transforma nuestra alma, transforma nuestra persona. Y entendemos que las cosas viejas pasan. Es aquí que Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. Ya no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice, y recibiré poder. Por eso dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder que transforma, ese poder que liberta, ese es el poder que predicamos. Es el Espíritu Santo. De nada sirve venir y hacer una oración si no lo creo. Si el Espíritu Santo no está acá, por eso dice que si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, Él va a estar acá. Va a estar el Espíritu Santo paseándose por cada silla, por cada lugar de la plaza. Y Él está acá. Él está acá, amén. Él está acá con su Espíritu Santo para sanar, para libertar, para transformar. No se trata de lo que hagamos, sino se trata de nuestro corazón, se trata de Él. No se trata de lo que hagamos, de cuán bien cantamos o cuán bien hable yo acá delante de ustedes, sino se trata de que si 2 o 3 están de acuerdo en mi nombre, Él va a estar ahí. No se trata de lo que hagamos, sino se trata de Él. Número 2. Debemos experimentar la comunión con el Espíritu Santo. La número 1, la salvación viene por el Espíritu Santo. También. Número 2, la salvación, la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos experimentar la comunión con el Espíritu Santo? Esta comunión es como una relación con una persona. Si dijimos que el Espíritu Santo es una persona, esta relación tiene que alimentarse, ¿no? Tiene que nutrirse, tiene que regarse, como cuando regamos una planta, no para que crezca, y le damos agua, y le damos abono, y la trabajamos, y le sacamos los pastitos, y evitamos que las hormigas vengan y que nos coman la planta, ¿sí? O con algún insecto destruya el fruto de esa planta y no la deja crecer, y cuando la podamos para que vuelva a crecer con más fuerza. De la misma manera, el Espíritu Santo, al ser una persona, ¿no? ¿Qué sucede? Debemos cuidarlo, debemos relacionarnos, debemos tener comunión. ¿Y cómo tenemos comunión? ¿No? Es estar con Él, unirnos con Él, así como no tenemos comunión unos con otros. Así como estamos como familia y como seres queridos y como amigos, no estamos en un tiempo de fin de año y todos los lugares están llenos, las casas, los restaurantes, ¿sí? Las plazas, porque se juntan a tomar mate, a cenar, a compartir, ¿no? Los amigos, nos juntamos con amigos, nos juntamos con los compañeros de trabajo, nos juntamos con la iglesia, nos juntamos con nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el cierre de fin de año. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos teniendo comunión. Estamos alimentando esa relación que tenemos con las otras personas. No, porque la relación se alimenta. Yo visito a alguien, me visitan, mando un mensaje a alguien, llamo a otra persona, estoy continuamente en contacto. Así las relaciones se alimentan, estando en contacto y en comunión unos con otros. De la misma manera, iglesia, el Espíritu Santo anhela que podamos estar en comunión con Él. Y no solamente en comunión, en la intimidad, no solamente buscándolo en nuestro devocional diario y en cada día,
sino que también podamos estar en comunión unos con otros y como iglesia podamos estar juntos. Dios anhela, por eso es tan importante la iglesia, porque cuando nos reunimos y volvemos al mismo versículo, cuando estamos juntos, ¿no? 2 o 3 están de acuerdo en mi nombre, yo voy a estar ahí. Es su promesa. Es por eso la necesidad de estar juntos. Es por eso la necesidad de venir a los grupos, de poder venir los domingos, de poder estar en contacto con los hermanos y hermanas de la iglesia, porque estamos alimentando la comunión entre nosotros y la comunión con el Espíritu Santo. Y la comunión con el Espíritu Santo es también, como siempre decimos, es saber lo que escuchamos, es saber a dónde nos movemos, a dónde vamos, con quién estamos. Porque así como es una persona, también el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo se entristece. Y el Espíritu Santo te dice, por acá no, por acá sí. No es el lugar que tienes que estar. Sí, es el lugar. Dale para adelante. Y te preguntarás cómo puedo darme cuenta. ¿Cuál es el lugar acorde? Porque el Espíritu Santo te lo va a hacer saber. Varias veces me he tenido que ir de un lugar donde he querido yo estar, donde Ezequiel ha querido estar, pero el Espíritu Santo y Dios no ha querido que esté ahí. Y me he tenido que ir. Porque me he sentido incómodo, porque no estaba tranquilo, porque no tenía esa paz que viene de Dios, porque me sentía sapo de otro pozo, porque me sentía triste, porque no estaba gozoso, porque no estaba feliz. ¿Y cuántas cosas más puede suceder para darme cuenta si el lugar donde yo estoy es el correcto? Pero hoy quiero decirte, iglesia, que el lugar correcto es estar con Él. El lugar correcto donde nosotros debemos estar es estar con Él. Ahí donde vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Ahí donde vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos da la posibilidad de llevar fruto y tener dones. El Espíritu Santo nos da la posibilidad de llevar fruto y tener dones. Mirá lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es lo que necesitamos en esta mañana? De estos frutos. Todos. Más el fruto del Espíritu. El tener al Espíritu Santo en mi corazón, el tener a Jesús en mi corazón, trae esta transformación y trae estos frutos, que es el amor. Si antes no tenías amor hacia nadie, no te importaba nada ni nadie, te puedo asegurar que cuando conoces al Señor y sos transformado por el Espíritu Santo, viene un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente te ve que abrazás, como me pasa a mí, que abrazo, que acaricio, que doy beso, y dice, este está loco, ¿no? Gozo. La gente no entiende cómo podemos estar contentos teniendo los mismos problemas, ¿no? La gente te ve así de lejos y te dice, este tiene los mismos problemas, yo lo conozco, pero tiene una alegría, está gozoso, no se para de reír, está contento, canta, va por la calle cantando. Para los que no somos muy sonrientes, como en mi caso, hay gozo en nuestro corazón igual, no es solamente sonreír, porque sentimos esa paz que viene de parte de Dios.
Y ahí viene, ¿no? Amor, gozo, paz. Y dice la palabra de Dios que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el mundo no entiende decir que, ¿cómo que sobrepasa todo entendimiento? Claro, porque capaz que no estamos de vacaciones, estamos en un momento de crisis, de situaciones, de problemas, pero tenemos esa paz que Dios nos da. Esa paz que confiamos en Él, que Él va a resolver y se va a encargar de cada situación. Amén. Otra, no te distraigas, otra es paciencia. Es lo que no hay, ¿no? Paciencia. Y más en esta época del año. Pero el Señor dice que si estamos llenos del Espíritu Santo vamos a tener estos frutos. Y uno de los frutos es la paciencia. Es la paciencia hacia el otro, hacia nosotros mismos, hacia los que están a nuestro alrededor, hacia los que amamos. Benignidad, bondad, fe. ¿Cómo puede ser? Este no creía en nada y mira ahora. Este no creía en nada y mira ahora. Eso lo da el Espíritu Santo. Esa fe que sobrepasa todo entendimiento. Esa fe que no se puede tocar ni ver. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque muchos digan, ¿sabes qué? No ores más por esta persona, no cambia más. No, yo creo que va a ser transformado por el Señor. Yo creo que va a ser transformado por el Espíritu Santo, así como fui transformado yo, él también o ella también va a ser transformada por el Señor. Mi casa, ¿no? Y yo serviremos al Señor. Yo lo creo, porque no es con tus ojos naturales, ni es con mis ojos naturales, sino es por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengo convicción, lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mansedumbre y templanza. Oh. Mansedumbre y templanza. Una persona mansa, ¿no? Que no reacciona a los agravios, que no reacciona que no va al choque, que no pelea, que no reacciona a los insultos ni a las críticas, sino una persona mansa, tranquila, ¿no? Manso, diría el mendocino. Una persona mansa, tranquila, con mansedumbre y templanza, ¿sí? Una persona cuando tiene templanza es aquella persona que sabe responder en el momento justo, ¿sí? Que sabe las palabras justas, que no se irrita, que no se enoja fácilmente, ¿no? Que está siempre ahí, moderado o moderada, ¿no? Y estos son los frutos del Espíritu Santo, iglesia, que hoy tiene para nosotros, en esta mañana, en este tiempo. Que podamos terminar el año lleno del Espíritu Santo. Que podamos terminar el año lleno de los frutos del Espíritu Santo. Que podamos terminar el año entendiendo y creyendo que el Espíritu Santo es una persona, que tiene características de una persona. Y que podamos entender y creer y tomarlo por obra, que es importante la relación que tengamos con Dios y con el Espíritu Santo. Porque es parte de la Trinidad. Es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También tiene dones. El Espíritu Santo nos brinda de dones, ¿no? Dones que descubrimos mediante su relación. Dones que descubrimos mediante la relación que tenemos con Él. Ustedes van a ver mucha gente, y en mi caso, no, antes, cuando no tenía el Señor, era vergonzoso, no quería estar con mucha gente, me trababa para hablar, pero hoy Dios transformó eso y dio la posibilidad de poder estar frente a ustedes, hablar a través de un micrófono y poder hablar y compartir y estar. Esos son dones, no es de nosotros, sino que viene del Espíritu Santo por su gracia, no por lo que hagamos, ni por las capacidades que tengamos,
sino por su gracia y misericordia que nos da dones. Dones de hacer milagros, el don de sabiduría, ¿no? Y el don de lengua, dice la palabra de Dios. Y dice que Él distribuye dones como Él quiere, el don de servicio. Y Él distribuye los dones como Él quiere. Pero también dice la palabra de Dios, no los quiero marear con muchos versículos, dice la palabra de Dios que pidamos dones espirituales, que pidamos como iglesia y como hijos de Dios dones espirituales, para servir a otros. Los dones no son para nosotros, sino es para dar, para servir. Los dones no son para nosotros y para gloriarnos nosotros mismos y para darnos, exaltarnos a nosotros mismos, sino que es para dar, para servir a otros, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para que otros conozcan al Señor. Amén. Y en tercer lugar, el poder del Espíritu, o en cuarto lugar, perdón, el poder del Espíritu Santo. Por eso dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo es aquel que nos lleva a predicar la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo es aquel que trae arrepentimiento. No se trata de las palabras que digamos, se trata que cuando el Espíritu Santo toca a una persona, esa persona es transformada y trae arrepentimiento de pecado y trae salvación. El poder del Espíritu Santo es cuando una persona es sana. El poder del Espíritu Santo es cuando una persona es cambiada. El poder del Espíritu Santo es cuando una persona estaba triste y está gozoso. Viene el Espíritu Santo en nuestra vida y estábamos tristes, angustiados, cansados, depresivos, y te trae gozo, alegría, paz. Ese es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo viene para transformar nuestra vida, para que ya no seamos más los mismos, para que ya seamos una nueva persona. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. En Hechos capítulo 4, versículo 33, los apóstoles experimentaron este poder del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Cambió su forma de predicar. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Y abundante gracia era sobre todos ellos. El poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles o sobre los discípulos y aún sobre nosotros en este tiempo nos da las herramientas para poder predicar, nos da las herramientas para poder orar por otros, nos da las herramientas para poder bendecir al otro, nos da las herramientas para poder ser libres, nos da las herramientas para que otros puedan ser transformados, nos da las herramientas para que su palabra se extienda y que las familias puedan ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Hoy Dios anhela, iglesia, que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Si ya fueron bautizados por las aguas, hoy el Señor anhela también que podamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Y quiero leerles en Mateo capítulo 1. Mateo es el primer evangelio que cuenta la historia de Jesús. Hay una mujer que también fue transformada por el Espíritu. El Mateo que cambió su vida, porque fue usada por Dios también para ser transformado. Y dice así, el Mateo capítulo 1, versículo 8, versículo 18, perdón. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
No me había dado cuenta nunca, hermanos. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. En esta mañana, iglesia, también estamos a víspera a unos días de la Navidad. No quería dejar pasar la oportunidad de poder hablar sobre la Navidad. Es un cachito nomás, no me quiero retrasar. Pero no solamente el Espíritu Santo es una persona, sino también que Él obró para que María y para que José puedan concebir a Jesús. El Espíritu Santo obró en la vida de María y de José para que hoy podamos tener un Salvador, para que Jesús pueda nacer, para que Jesús pueda desarrollarse y hoy podamos predicar de Él y hablar de Él. La Navidad no es una tradición, sino que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo obró, dice acá en Mateo 1:18, en la vida de esta mujer y en la vida de José, en ambos, para que nuestro Salvador naciera. Y no solamente para que nuestro Salvador naciera, sino también para cumplir el propósito que Dios tenía para nosotros, para la humanidad. Y si vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: hasta los confines de la tierra. Es decir, que nosotros no estamos ni en Judea, ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino que nosotros somos parte de esos confines de la tierra. Y que por su gracia y por su misericordia y por su favor, hoy celebramos la Navidad en otro lado del mundo. Si nos vamos a la parte geográfica y lo tomamos literal a ese versículo del versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Entonces significa que Dios ya tenía todo preparado de antemano para nuestra vida. Que hoy estemos acá sentados y que yo esté acá parado y que podamos entender que el Espíritu Santo se mueve. Hoy, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo en esta mañana. Queremos ser llenos con tu Espíritu Santo. Paséate, Señor, hoy estamos de acuerdo, Señor, juntos. Paséate, Señor, por cada banco, trayendo libertad, sanidad. Que los padres se vuelvan hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Restaura los matrimonios, Señor, restaura las relaciones. Sana, liberta, Señor, el que está cautivo. A muchos que quieren cambiar y no pueden, Señor. Sea que sean llenos del Espíritu Santo en esta mañana. Añade frutos de tu Espíritu Santo a tu iglesia, dones, Señor, en esta mañana, para que muchos puedan conocerte en el 2026. En el nombre de Jesús, levanta, Señor, al caído, al que está cansado, al que no tiene fuerza. En el nombre de Jesús.